Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otro martes más, al último martes del mes de noviembre, ya para entrar en pleno en el mes de diciembre que llega con su colorido y con todo el aroma de fiestas y de Navidad. Así es que bienvenidos sean esta es una tarde de café con la coach Susana, como siempre. Espero que tengan ahí ya su cafecito rico o su té, algo para disfrutar con nosotros este maravilloso programa. Gracias de verdad por dejarnos entrar hasta allá, hasta cada una de sus casas, por interesarse en el desarrollo personal y en el cómo pueden seguir trabajando por su bienestar. Pues como saben, este programa está enfocado a lo que es efectivamente todo lo que tiene que ver con la psicología positiva, el coaching y el desarrollo humano. Así es que estaremos hablando de un tema muy interesante hoy que más adelante les voy a comentar. Pero para poder iniciar, quisiera darle las gracias a todo el equipo de High Rise que hacen posible que lleguemos el día de hoy nuevamente hasta sus hogares. A todas las personas que hacen posible este programa desde allá atrás, ¿no? Donde manejan los recursos y están siempre ayudándonos para que todo salga excelentemente bien. Así es que gracias. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues ya saben la dinámica de nuestro programa, aquellos que ya nos conocen. Saben perfectamente bien que, bueno, tenemos un invitado, hacemos una hermosa charla de café y a partir de ella, al final, estaremos abriendo los comentarios para contestar algunas de sus preguntas. Los invitamos a que durante todo el programa nos estén poniendo sus mensajes, sus comentarios, porque eso siempre nos permite saber si los temas que estamos trabajando les gustan, si les sirvieron, si de alguna manera pudimos ayudarlos a trabajar en su bienestar personal. Así es que, pues eso haremos. Estaremos dando ese espacio al final del tiempo. Y bueno, pues para no esperar más, quisiera dar inicio a este maravilloso tema. Y el tema de hoy que traemos es, efectivamente, descubre el potencial de tu conciencia. Y yo creo que, como alguna vez alguien me dijo, sin conciencia no hay iluminación. Y esta es una frase hermosísima que se maneja desde el budismo. Y trabajar en nuestra conciencia todos los días nos permite efectivamente eso. Empezar a encontrar la iluminación de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones para nuestro bienestar. Así es que para poder poner un poco de entorno en el tema del día de hoy, me gustaría compartirles algunas ideas que traigo por aquí. Es sabido para todos los que somos psicólogos que todo aquel proceso terapéutico o un acompañamiento de coaching o a veces simplemente aquellos diplomados o cursos que tomamos de desarrollo humano están enfocados básicamente en que podamos encontrar y trabajar desde el inicio de nuestra conciencia para poder entonces identificar nuestras oportunidades de mejora y saber hacia dónde tenemos que ir, detectar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades para entonces de una manera plena, presente y consciente podamos trabajar en nuestro propio desarrollo personal. Y en este tema hay un psicólogo muy, muy reconocido que es obviamente Carl Jung. Y Carl Jung siempre manejó la posibilidad de que la realización de una sociedad, el crecimiento, el desarrollo de una sociedad estaba íntimamente ligado al desarrollo de la conciencia de cada una de las personas que se encontraran en esta sociedad, para que entonces pudieran conectar en su ser. Y Jung no nada más habló desde la parte psicológica, sino que también tomó algunas corrientes de toda la parte del budismo, que se habla tanto del Zen. Y el Zen es este equilibrio que nos permite estar en conciencia para poder dejar fluir las cosas y poder trabajar en nosotros mismos. Esta es una visión desde Carl Jung. Pero tenemos otra hermosa visión desde el mindfulness, que es un tema que nos apasiona en este programa. Y este tema desde mindfulness nos lo aporta Jon Kabat-Zinn, uno de los promotores del mindfulness en el mundo occidental,
quien es biólogo molecular, investigador de la Universidad de Massachusetts, y él nos dice una frase realmente hermosísima que a mí me encanta, y dice así: si aumentas la conciencia, los cambios en tu vida, entonces vienen solos. Así es, queridos amigos, la conciencia nos permite desarrollar nuestra capacidad de abrazar nuestra realidad. Y a veces esta realidad y esta conciencia tienen un poder verdaderamente curativo y transformador. Pero para poder trabajar en nuestra conciencia se requiere de disciplina para estar muy presentes en el aquí y en el ahora y en el trabajo de todos los días. Así es que, pues hoy le damos entrada a nuestro invitado, que además nos trae una teoría maravillosa de la que nos va a hablar de la conciencia desde una perspectiva muy psicológica, pero que estamos seguros que a todos ustedes les va a servir muchísimo. Así que les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Hugo Lizana. Tengo el placer de conocerlo ya desde hace un ratito. Es un amigo entrañable que siempre está dispuesto a aportar, a apoyar, a ayudar desde la psicología. Él es psicólogo, es un apasionado de la psicología igual que yo y también docente. Siempre está viendo por la mejora desde las instituciones educativas, con sus alumnos, con sus docentes, con la parte directiva. Él es además coach de vida y coach certificado en programación neurolingüística y tiene una certificación como Heal Your Life Teacher con la filosofía de lo que es Louise Hay. Tiene una maestría también en innovación y en tecnología educativa y es un interesado en la terapia cognitiva. Así es que el día de hoy Hugo nos va a hablar de una teoría maravillosa que trae para presentarnos de Claire Graves. Así es que Hugo, bienvenido. Bienvenido hoy. ¿Cómo llegas hoy? Gracias por estar aquí. ¿Y cómo llegas el día de hoy, después de casi 9 meses de pandemia, a este programa? Hugo, ¿cómo estás? Hola maestra, muchísimas gracias. Pues bien, sano. Al final creo que es una de las prioridades en esta temporada, estar sanos, tanto física como mentalmente, ¿no? Han sido situaciones difíciles, sí, claro, pero parte de estas teorías de las que usted habla acerca de la conciencia, pues nos permiten conceptualizar todo este tipo de situaciones desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo, ¿no? Entonces, bien, muy feliz de estar aquí y gracias por invitarme, maestra. Gracias, Hugo. De verdad me hizo un placer para recibirlos. De verdad, siempre es un espacio que está abierto para traer cosas que enriquecen a la audiencia. Así es que qué gusto tenerte aquí, Hugo. Y para no esperar más y poder empezar con el tema, a mí me gustaría que nos empezaras a decir qué relación hay entre la conciencia y entre el entorno actual. ¿Por qué hoy que estamos viviendo esta pandemia, después de tantos meses de desgaste, es verdaderamente importante hablar de la conciencia? ¿Qué relación hay? Definitivamente hay relación, maestra. Hoy en día, cerca del 80 al 90% de la población mundial anda viviendo en piloto automático. Entonces, parte de tomar buenas decisiones, parte de vivir en armonía, parte de lograr nuestros objetivos tiene que ver con la conciencia. Y una de las determinantes que nos congregan hoy día es que para poder lograr esos objetivos necesitamos de conciencia. Hay ciertas discrepancias en lo que se refiere a la conciencia, ¿no? Que ahorita más adelantito lo vamos a explicar, pero existe mucha relación. Para hoy cumplir retos, salir adelante de estas adversidades que estamos viviendo, necesitamos de conciencia. Muchos de nosotros hoy en día no vivimos en conciencia, vivimos en piloto automático, nos dejamos llevar por los impulsos, nos dejamos llevar por la inercia. Por lo tanto, es imprescindible manejar un gran porcentaje de nuestra vida con conciencia. Padrísimo, Hugo, porque creo que yo coincido muchísimo con lo que estás diciendo y me encantaría invitar a nuestra audiencia que al menos este programa les permita identificar y en lugar de vivir dormidos, hoy nos demos la oportunidad de que vivamos despiertos desde nuestra conciencia. Y es este despertar que hoy estamos pidiendo como humanidad y como sociedad.
Así es que, pues trabajemos todos en él. Y para que nos sigas platicando, Hugo, pues me encantaría que por favor nos empezaras a definir, primero que nada, ¿qué es conciencia? Ok, claro. Bueno, según y etimológicamente, de acuerdo a la Real Academia Española, conciencia lo que significa es esa capacidad del ser humano para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro entorno y reflexionar acerca de ello. Pero hay aquí un parteaguas que quiero abrir porque existe conciencia con S y conciencia sin S. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre una y otra? Conciencia sin S tiene que ver con este concepto del autoconocimiento, del reconocimiento del entorno, de la reflexión de lo que estamos viviendo, pero además poniéndolo bajo el escrutinio del bien o del mal, de lo correcto o lo incorrecto. Es decir, todos nos acordamos de Pepe Grillo, ¿no? Bueno, sí, Pepe Grillo es ese nivel de conciencia, ¿no? El que nos dice que está bien, el que nos dice que está mal. Conciencia con ese tiene que ver con ese reconocimiento, con ese análisis acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estamos siendo, y además estar presentes en el aquí y en el ahora, sin someterlo a ningún juicio de bueno o malo. Perfecto. Entonces, para retomar y que vaya quedando claro, el término con conciencia significa esta reflexión que hacemos de nosotros mismos, del entorno, sin ningún juicio de valor. ¿Correcto? Así es. Ok, entonces empecemos a imaginar que tenemos todos este Pepe Grillo. Sería maravilloso que ahora, a partir después de este programa, pudieran volver a ver esta película con sus niños, ¿no? Y pudiéramos explicar qué es esto de la conciencia, Hugo. Me encantó este ejemplo de Pepe Grillo y creo que de esa manera nos queda a todos muy claro. ¿Y por qué es importante, Hugo, entonces, vivir con esta conciencia, con ese? Súper importante, maestra, porque si nosotros no vivimos con conciencia, corremos el riesgo de llevar una vida errática, de no tomar buenas decisiones, de entorpecer nuestra interacción con el resto de las gentes con las que convivimos diariamente, llámense hijos, compañeros de trabajo, alumnos, incluso con los propios vecinos, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia nos hace estar centrados y enfocados en nuestro entorno y en las personas. Cuando vivimos así, en este tipo de inercia, corremos el riesgo de lastimarnos, de lastimar al resto de las personas, de incluso de no lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras expectativas. Entonces, cuando estamos conscientes, logramos evolucionar y logramos llegar a esa madurez que todos esperamos alcanzar, ¿no? Entonces, esta parte que tú dices de nivel de conciencia personal, empecemos por el de nosotros mismos, tiene que ver necesariamente con nuestros pensamientos, es decir, con la parte cognitiva que nos ayuda a tener conciencia, pero también con la parte emocional, de cómo me muevo, cómo me manejo desde mi conciencia ante ciertas situaciones. Me parece maravilloso esto que nos dices, Hugo, y ahora sí, empiézanos a explicar qué es esto de esta teoría maravillosa que nos traes para compartir, que se llama La dinámica de la espiral, de Claire Graves, para que nos empieces a explicar qué plantea este autor con este slide que ahorita nos van a poner ahí en cámara, que tiene por ahí como los niveles de conciencia. Platícanos un poquito, Hugo. Ok. Bueno, desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha evolucionado de acuerdo a experiencias, de acuerdo a vivencias, de acuerdo a hechos históricos. Entonces, un psicólogo norteamericano llamado Claire Graves empezó a desarrollar este tipo de teorías que más adelantito vamos a poder darnos cuenta y percibir que tiene una similitud con la teoría de Abraham Maslow, que nos habla acerca de la jerarquía de las necesidades. Es muy similar, pero la diferencia de esta teoría es que esta teoría trata de ir más allá. Desafortunadamente, Claire Graves ya murió en 1986, pero al final de los estudios de esta teoría por parte de él,
dos de sus colaboradores que se llaman Don Beck y Christopher Cowan, retomaron toda esta información y trataron de expandir y de difundir al mundo de manera práctica y simple la teoría de Clare Graves, que específicamente denominaron como la espiral dinámica. ¿A qué se refiere esto de la espiral dinámica y en qué consiste? Bueno, el objetivo principal de Clare Graves en un inicio de esta teoría es pretender, o él pretendía, que a lo largo de nuestro camino evolutivo, y sobre todo en lo específico a la conciencia, obtuviéramos un hogar, un mundo más lindo, más equitativo, más consciente, más congruente, más equitativo e integrador. Entonces, él descubrió y empezó a desarrollar esta teoría bajo la premisa de 8 niveles de conciencia. Empezando desde un primer nivel de conciencia que posteriormente a la muerte de Clare Graves, Don Beck y Chris Cowan, que continuaron con sus estudios, empezaron a clasificar por medio de colores y por medio de tipologías para hacer un poco más explícito y accesible esta teoría. Entonces, ellos determinaron estos 8 niveles de conciencia bajo tipos de colores y bajo características muy específicas, como podemos ver en la lámina. El primer nivel de conciencia tiene que ver con la conciencia instintiva y la determina el color beige o marrón. El segundo nivel de conciencia tiene que ver con la conciencia tribal o la conciencia de conjunto y está identificada por el color púrpura. El tercer nivel de conciencia, que es el rojo, es caracterizado por la conciencia de poder o de dominación. El cuarto nivel de conciencia, que es el azul, tiene que ver con la autoridad, con el orden, con la normativa. El quinto nivel de conciencia, identificado por el color naranja, tiene que ver con el logro, con la competencia, con el éxito. Y este nivel de conciencia se denomina conciencia práctica. El siguiente nivel de conciencia, que es el 6, es el color verde y tiene que ver con la conciencia ecológica. Posteriormente ascendemos a un nivel, al nivel amarillo, que es la séptima conciencia y que tiene que ver con una conciencia integradora. Y por último, tenemos la conciencia turquesa, que tiene que ver con esa conciencia universal, globalizada, aunque Clare Graves, ya en un buen avance de su teoría, determinó y nos orienta a que estos 8 niveles son los que actualmente prevalecen en el comportamiento de la humanidad, pero que a medida que la humanidad va evolucionando, estos niveles pueden seguir creciendo, ¿no? Se habla de un posible 9º nivel de conciencia más adelante, pero un poquito más adelante de la plática yo les voy a ir explicando. Algo importante en esta gráfica es que a partir de la conciencia 6 se hace un punto de quiebre muy característico, porque Clare Graves mencionaba que del nivel de conciencia 1 al nivel de conciencia 5, si ustedes se dan cuenta y a medida que avancemos con esta plática, se van a percatar de que estos primeros 5 niveles de conciencia están muy enfocados en el yo, están muy enfocados en el ego. A partir del nivel de conciencia 6 se hace un punto de quiebre radical en donde la conciencia de la persona, a medida que va evolucionando, cambia radicalmente en cuanto a intereses, en cuanto a perspectivas y en cuanto a necesidades personales. Entonces, okay. ¿Alguna duda, maestra? No, pues maravilloso ese diagrama. Yo creo que es importante, por lo que tú comentas, aclarar que este desarrollo de la espiral de nivel 1 al nivel 8 es un desarrollo evolutivo, ¿correcto? Así es. O sea, el nivel donde tenemos menos evolución es el 1 y la tendencia es que podamos llegar hasta el 8. Ahí sería lo ideal para nosotros como seres humanos y como sociedad. Algo importante, sí, algo importante que menciona Clare Graves en este respecto es que estos niveles de conciencia no se caracterizan por ser unos mejores o otros peores. Él menciona que todos transitamos a través de todos los niveles de conciencia
y a medida que nosotros vamos evolucionando, podemos adquirir cierto nivel evolutivo a grado de trascender a las características del nivel de conciencia anterior. Pero eso no quiere decir que en algún momento específico de nuestra vida o de alguna circunstancia especial nosotros tengamos la necesidad de regresar a un nivel anterior. Ok, entonces no es que yo llegue y me quede de manera estática, por eso es una espiral dinámica. Así es. Que tiene movimiento, ¿correcto? Bien. Y podríamos entonces empezar para que nos empieces a describir cada uno de estos niveles. Por favor, que toda nuestra audiencia esté muy lista con su cuaderno, tomando notas, para ver y que identifiquen claramente en qué nivel de conciencia estás. Esa es la pregunta del día de hoy, a partir de la explicación maravillosa que nos está haciendo Hugo, sería identificar en qué nivel de conciencia estás, por qué y hacia dónde deberías ir, para entonces empezar a ver qué tendrías que trabajar para poder ascender de nivel, ¿correcto? Pues vámonos en esto, Hugo. Si nos explicas el primer nivel, por favor, con el siguiente slide. Claro. Bueno, pues entonces, como les mencionaba, el nivel de conciencia número 1 es aquella conciencia instintiva. ¿Con qué se relaciona esta conciencia? Bueno, Claire Graves nos menciona que todos, al nacer, nosotros nacemos con conciencia instintiva. Cada uno de nosotros, nuestra principal expectativa primordial es la sobrevivencia. En eso se basa esta conciencia. La sobrevivencia, el cubrir nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades instintivas, todo lo simple, todo lo inmediato. Y hay una característica importante que se menciona en este nivel de conciencia, que es que todos cuando nacemos, como bebés, nacemos con conciencia instintiva. Pero curiosamente cuando morimos o estamos a punto de morir, es decir, en nuestra edad adulta, en nuestra edad de vejez, regresamos a esa conciencia instintiva en donde cada uno de nosotros busca satisfacer esos niveles de sobrevivencia. Entonces, bueno, esto trasciende a hace miles de años, tiene que ver con ese instinto de supervivencia que nos empuja a luchar o a huir. Este nivel de conciencia también tiene que ver con la cuestión instintiva, la que se dispara inmediatamente cuando sentimos alguna amenaza, cuando sentimos algún peligro, y nosotros neurológicamente generamos ciertos neurotransmisores que nos impulsan a sobrevivir. Esa es la primordial base de esta conciencia. Ok, entonces para que nos quede claro, conciencia instintiva es la que nos da la posibilidad de la sobrevivencia y el instinto. Correcto. Vámonos al siguiente nivel, Hugo. Ok, ¿qué pasa con la conciencia tribal? Según esta conciencia evolutiva, cuando nosotros trascendemos de esa conciencia instintiva, inmediatamente empezamos a involucrarnos con cierto grupo de personas, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con las personas que no son significativas. Entonces, las principales características de la conciencia tribal a las que representa el color púrpura tienen que ver con cubrir nuestras necesidades de seguridad, nuestras necesidades de pertenencia. Es decir, yo me siento seguro cuando pertenezco a un grupo. Yo me siento seguro cuando respeto ciertas tradiciones de mi comunidad. Yo me siento seguro cuando estoy al lado de mi tribu, cuando estoy al lado de mi grupo. Entonces, aquí es cuando empiezan a trascender ciertas características importantes de cada uno de los niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso de la conciencia tribal, si nos trasladamos de la prehistoria, de nuestras bases antiguas o primigenias a nuestro vivir contemporáneo, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros seguimos viviendo en una conciencia tribal. Las estadísticas de los estudios de Claire Graves nos dicen que, por ejemplo, los países latinoamericanos estamos muy dados a vivir bajo conciencia tribal. Esto puede ser muy bueno porque bajo la conciencia tribal nosotros logramos comunidad, nosotros logramos
generar sinergias, nosotros logramos generar muchos más resultados. Una de las deficiencias de quedarnos estancados en la conciencia tribal es que muchas veces no nos atrevemos a hacer ciertas cosas si no estamos al lado del grupo. Entonces, pues para que más o menos ustedes vayan ubicando sucesos históricos, situaciones actuales que nos están ocurriendo, algo importante que nos hace despertar esos niveles de conciencia, de reflexión acerca de esto, es que, por ejemplo, muchos de nosotros, y por ejemplo, quiero hacer aquí ese énfasis porque no sé si ustedes recuerdan, en esta temporada que acabamos de pasar, cuando se hicieron mucho las manifestaciones acerca de los feminicidios y de la protección hacia la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué fue lo que vimos en muchos países de Latinoamérica, en algunos estados de la República Mexicana, pues que había marchas feministas, etcétera, etcétera? Pero hay un detalle singular del que yo me percaté, que muchos de estas marchas se hicieron tratando de cambiar el entorno, cuando ni siquiera nosotros de manera particular empezamos a generar el cambio. ¿Por qué? Porque yo lo veía incluso con personas que asisten a consulta, que de alguna manera yo tengo la oportunidad de conocer, que participaron en este tipo de marchas, de manifestaciones, cuando dentro del comportamiento personal muy íntimo vivían situaciones de golpizas mortales al lado de sus parejas, violencia intrafamiliar, abusos, etcétera, etcétera. Entonces, algo importante en este nivel de conciencia es que para nosotros poder trascender de este nivel de conciencia tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por nosotros mismos, antes de querer cambiar el mundo de manera grupal. Correcto. Ok, entonces nos quedamos con el segundo nivel, que es la conciencia tribal, que es la que nos permite tener seguridad y pertenencia a un grupo. Vámonos con el nivel 3, Hugo. Claro. Ok, todos conocen a este señor. Bueno, y claro. Me gustó ponerlo como simbología, porque la conciencia de poder identificada con el color rojo es eso, es autoritarismo, es impulsividad, es explosividad. Pero bueno, como yo les mencionaba en un inicio, no empecemos a clasificar y a etiquetar estos niveles de conciencia como buenos o malos, porque el nivel de conciencia rojo, aunque puede parecer negativo, tiene muchas características indispensables para sobrevivir, tanto personal como laboralmente, hoy en día. Un color rojo o azul, verde, que más adelantito vamos a ver, sin conciencia roja, puede tener mucha problemática para lograr sus sueños, para cumplir expectativas, para tomar decisiones. Entonces, tarde o temprano, en el transcurso y la evolución de nuestra vida, necesitamos ese toque en mayor o menor grado de la conciencia roja, que nos ayude a salir adelante del atolladero, a tomar decisiones en tiempos de crisis como las que estamos viviendo, a tomar decisiones en situaciones en donde la subjetividad está a la orden del día, como hoy estamos viviendo con esto de la globalización, la tecnología, el consumismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que representa la conciencia de poder, que es la conciencia roja. Muy bien, conciencia roja, conciencia de poder, y es la que nos da el empuje y la decisión. Vámonos a la siguiente conciencia, por favor. Ok, conciencia normativa. Claire Graves nos dice que una vez que la conciencia roja, una vez que se ha dado cuenta que por medio del individualismo no obtiene demasiados resultados y sobre todo satisfactorios, entonces trasciende a un nivel de conciencia en donde son necesarias las reglas, en donde son necesarios los procedimientos, en donde prevalece la tradición, en donde es necesario el orden, la disciplina, y también en donde se implican ciertos valores morales y éticos. Entonces, la conciencia normativa o la conciencia azul hace alusión a la disciplina, aunque vuelvo a reiterar, ninguno de estos niveles de conciencia son ni buenos ni malos. Acuérdense que nuestra armonía vivencial
se establece en cierto equilibrio. Entonces, también cuando la conciencia normativa llega a ciertos extremos, se vuelve en una burocracia insoportable. Entonces, esa es la característica de la conciencia normativa azul. Perfecto. Entonces, tener en cuenta nada más que no, los extremos son malos para cualquier tipo de conciencia o nivel en el que nos encontremos. ¿Ok? Ni poco ni mucho. Simplemente aprender a estar en balance. Vámonos con el nivel 5. Ok, la conciencia práctica identificada por el color naranja. Bueno, las estadísticas actuales nos dicen que el mayor porcentaje de la población mundial hoy en día está enfocada en conciencia práctica o conciencia naranja. ¿Cuál es esa conciencia? La que está caracterizada por la búsqueda del éxito, por la búsqueda del estatus, por la búsqueda de la riqueza material, por el consumismo, por el emprendedurismo, pero también está matizada por el individualismo. Parte de esta, de las características, si pudiéramos llamarle no muy positivas de este nivel de conciencia, es que las personas caracterizadas por el nivel de conciencia práctica tratan de lograr sus objetivos a toda costa, incluso a costa de pasar encima de los demás. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, cada uno de los niveles de conciencia tiene aspectos bastante positivos y algunos aspectos que no lo son tanto. Por ejemplo, en el caso de la conciencia práctica, podemos descubrir que muchos de nosotros, por ejemplo, y les pongo el caso específico personal, yo viví durante mucho tiempo bajo cierta conciencia azul, muy arraigado a tradiciones, muy arraigado a procedimientos, muy arraigado a reglas. Trabajando durante casi 30 años para empresas, que normalmente la mayoría de las empresas trabajan bajo ciertos lineamientos. Entonces, ¿en qué momento yo trascendí de esa conciencia azul a la conciencia naranja? Cuando dije, ya no quiero estar bajo la expectativa de ninguna empresa y de ningún jefe. Entonces, trasciendo al nivel naranja y me independizo. Eso nos lleva a obtener panoramas diferentes que no encuentras en los niveles anteriores. Te encuentras con nuevos retos, con nuevas expectativas que tienes que cubrir y de las que antes no te tenías que preocupar. Entonces, en esta característica, en el nivel de conciencia práctica, es eso. Parte de las cuestiones que yo veo en la que nos estamos arraigando demasiado, sobre todo en este ambiente contemporáneo, es que hemos pensado erróneamente que los millennials son conciencia práctica, son conciencia naranja. Y ahorita les voy a demostrar que no. La mayoría de los millennials son conciencia verde. Y ahorita les voy a decir por qué. ¡Qué padre! Nada más quiero hacer una aseveración. Tú comentaste que estos primeros 5 niveles que hasta ahorita vamos aquí, que es la conciencia instintiva, la tribal, la de poder, la normativa y la práctica, tienen más que ver con la parte egocéntrica, con la parte del desarrollo personal. Las 6, 7 y 8 que vamos a ver ahora ya tiene que ver hacia la parte social, ¿correcto? Y de mi relación con el entorno. Correcto. Entonces vámonos con el nivel 6. Es un cambio radical. Ok, empecemos a ver cómo viene el cambio a partir del nivel 6. Adelante. Entonces el nivel 6 sería la conciencia. La conciencia ecológica. Excelente. Bueno, parte de la desmotivación, de la desilusión de la conciencia naranja, para muchas de las personas que van trascendiendo en estos niveles de conciencia, es precisamente que la conciencia naranja está enfocada en sí misma, en obtener todo tipo de beneficios sin importarle si el resto de las personas que muy posiblemente lo ayudaron a lograr el éxito no reciben ese mismo beneficio que él. En la conciencia verde, al empezar a trascender, nos empezamos a volver más equitativos. Empezamos a buscar más conexión con las personas de nuestro entorno, empezamos a buscar más contacto humano, nos empezamos a identificar un poco más con la sensibilidad, con la pluralidad. La conciencia ecológica busca mucho y está en pro de la naturaleza, de la paz,
pero también al mismo tiempo busca este beneficio comunitario, pero tampoco le gusta estar bajo el mando de ninguna jerarquía. Entonces, estas son las características importantes de la conciencia ecológica. Ratifico el punto que les mencionaba. Hasta hace algún tiempo todos pensábamos que la mayoría de los millennials eran conciencia naranja, porque se hablaba mucho de emprendedurismo, de que venían con muchas ganas de comerse al mundo, etcétera, etcétera. Las estadísticas y el comportamiento a lo largo de los últimos 15 años nos han dado muestra de que no es así, porque el emprendedurismo en los últimos 15 años ha dado un bajón increíble, a pesar de que se sigue hablando tanto de él. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos millennials resultó que tienen conciencia ecológica, están muy preocupados por los demás, están muy preocupados porque el resto del grupo obtenga beneficios equitativos y están dejando a un lado el sobresalir, el obtener ese éxito individualista. De acuerdo contigo totalmente, Hugo. Yo creo que ellos están ubicados acá y es maravilloso tener millennials cerca porque uno se da cuenta efectivamente de esta conexión humana que tienen, de esta preocupación por el ambiente, por los demás, esta capacidad de apertura, de tolerancia, de pluralidad que hoy estamos viviendo con ellos. Y estoy de acuerdo totalmente contigo. Vámonos al siguiente nivel, Hugo, al nivel 7. Ok. La conciencia integrada. Bueno, a partir de estos tres últimos niveles de conciencia, que es el color verde, el color amarillo y el color turquesa, se abre un parteaguas. Hay un punto de quiebre específico y Clare Graves lo menciona, un punto de quiebre en nuestros niveles de conciencia porque ya no nos preocupamos únicamente por nosotros mismos. El nivel de conciencia integrada busca precisamente, ok, si en el nivel anterior que era el verde, yo ya logré equidad, ya logré preocuparme por los demás, ya logré lo más que pude darles a la mayoría de las personas lo que equitativamente pudieran obtener del trabajo conjunto. En la conciencia integrada ahora tenemos el reto de integrarlos, enfocarnos totalmente a la sensibilidad, ser más espontáneos, pero también regirnos bajo ciertos valores y principios. Entonces, la conciencia integrada tiene una característica importante, que piensa que los valores y los principios siempre estarán por encima de cualquier nivel de poder. Excelente, excelente. Y yo creo que este entorno de pandemia nos ha hecho mucho más conscientes de esta necesidad de conciencia integrada, de no nada más ver por mí, sino ver por los demás, de volver a retomar los valores y ser sensible y ser flexible de que lo que yo hago sí perjudica o beneficia a los demás, ¿no? Creo que ahí viene clarísimo el ejemplo. Y el último nivel, Hugo, ¿qué podríamos hablar? Bueno, vamos a hablar de último nivel, como menciona Clare Graves, hasta ahora, porque como les mencionaba, él tiene previsto que a medida que seguimos evolucionando, los niveles de conciencia pueden avanzar. Entonces, curiosamente, él comentaba en un punto específico de su teoría, quizás esto ya no lo vamos a ver obviamente, pero él mencionaba que para que en el futuro, por lo menos el 80% de la población mundial se encuentre entre los niveles de conciencia verde al turquesa, tendrían que pasar de 100 a 200 años. Wow. Entonces, podemos ver que tenemos muchísimo trabajo encima, como humanidad, como seres gregarios que somos, pero también nos podemos dar cuenta que al día de hoy los seres humanos estamos evolucionando, independientemente de las culturas, de las situaciones que se vivan en cada país del mundo. Cada uno de los países de este planeta está evolucionando a su propio ritmo. Y lo importante de todo esto es que los acontecimientos históricos, los avances tecnológicos nos van dando muestra de que sí vamos evolucionando. Quisiéramos evolucionar en algunos niveles de conciencia más que en otros, pero eso ya depende de cada uno de nosotros cómo lo enfoquemos
y los beneficios que cada uno de nosotros vamos obteniendo. Entonces, él decía que desafortunadamente el nivel de conciencia turquesa es muy muy difícil de encontrar. Todos quisiéramos llegar a este nivel, no para quedarnos ahí, sino para compartir y regresarnos a tomar lo bueno del color rojo, lo bueno del color púrpura, lo bueno del color amarillo, lo bueno del color anaranjado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me tomé la libertad de poner estas tres figuras que creo que casi todos o todos conocemos, como Gandhi, como Mandela, como Martin Luther King, que cubren a la perfección cada una de estas características del nivel holístico, que tiene que ver con ya no ver únicamente con la cuestión integrada, sino con trascender más allá, sino con tener una visión globalizada del bienestar conjunto, vivir en armonía, vivir con sensibilidad, siempre bajo ciertos parámetros de valores y de amor. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y ahorita que te escuchaba yo hablar de esta conciencia holística, pues recordé las palabras de Fernando Malcún, ¿no? Que dice, este es el tiempo del no tiempo. Y en este tiempo que se nos ha dado a la humanidad de pandemia, que es el tiempo del no tiempo, creo que es el momento y la oportunidad que se nos está dando para hacer mucho más fuerte el trabajo del cambio de conciencia, para ver hacia dónde vamos a ir de manera individual, pero también cómo vamos a ir y movernos de manera como sociedad, como grupo en cada uno de los países y alrededor del mundo. Entonces, qué interesante poder bajar estos términos de conciencia hoy en esta parte. Y a mí me encantaría invitar a la audiencia, Hugo, que nos pusiera, por favor, ahí en el chat. Una vez que ya revisamos los 8 niveles, ¿en qué nivel te encuentras tú? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en todos estos niveles, no? ¿En dónde te identificas con mayor claridad y hacia dónde entonces podrías empezar a caminar para mejorar? Lo vamos a repetir, si quieren poner el nivel 1, si ponen el número 1 es esta conciencia instintiva, el número 2 es la conciencia tribal, el número 3 la conciencia de poder, el número 4 la conciencia normativa, el número 5 la conciencia práctica, el número 6 la conciencia ecológica, el número 7 la conciencia integrada y el número 8 la conciencia holística. Y nos encantaría ver pues los números de la gente que nos está escuchando, dónde te identificas, dónde está y dónde está esta oportunidad de mejora para ti, para empezar a movernos desde la parte individual y después la conciencia de parte social, para empezar a seguir avanzando o continuar en este desarrollo de avance que tanto requerimos hoy como humanidad. Así es que me encantó esta parte, Hugo, que nos compartes, y me gustaría muchísimo que nos dieras algunos tips, ¿no? Ya una vez que la gente se haya identificado dónde está, ¿qué tips o recomendaciones nos podrías dar para empezar a trabajar en seguir evolucionando al siguiente nivel que nos toca? ¿Qué podríamos hacer, Hugo? Claro. De manera general. Fíjese, maestra, Claire Graves menciona dentro de sus aspiraciones utópicas que él tenía, él decía que ninguno de nosotros como seres humanos podía quedarse conforme con estar estancado en un solo nivel de conciencia. Cada uno de nosotros tiene el reto de ir identificando en qué momentos circunstanciales de nuestra vida y de nuestra evolución puede ir retomando lo mejor de cada uno de estos niveles de conciencia. Claire Graves mencionaba que los que menos utilizados son el nivel instintivo y el nivel holístico, porque todavía no llegamos a él o nos cuesta mucho trabajo llegar a él. Pero él aludía mucho a que la mayoría de nosotros tratáramos de explorar, de investigar cómo funcionan cada uno de estos niveles de conciencia dentro de nuestro vivir diario, tanto en nuestras vivencias interpersonales como nuestras vivencias, ¿por qué no?, empresariales, de pareja, sociales. Porque, por ejemplo, mencionaba algo importante hace un momento. Imagínense una sociedad totalmente autoritaria, ¿no?, en donde se está regido por reglas, por disciplina, etcétera, etcétera, sin conciencia verde. Entonces, aquí lo importante es
que cuando nosotros tenemos conciencia verde, yo me identifico con conciencia verde y estoy tratando de trabajar mucho la conciencia amarilla. Pero durante mucho tiempo yo me regí bajo conciencia azul. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongamos una situación metafórica, maestra. Imagínese una familia en donde el papá es total conciencia verde y la mayoría de los hijos son conciencia roja. Tarde o temprano hay un choque, necesitamos forzosamente conciencia azul, en donde podamos establecer orden, reglas, porque si no esto se vuelve un desorden, tanto en una familia, como en una empresa, como en un grupo. Entonces, es ir balanceando. ¿Sí me explico? Ahora, sí, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, en alguna plática que di, una señora me platicaba o me compartía, oye, Hugo, es que, por ejemplo, yo tengo una hija que es total rojo. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido hijos adolescentes a los que los identifica el rojo, no? Entonces me dice, es que mi hija es totalmente roja. Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú cómo te comportas cuando ella se expresa en rojo? O su prioridad es manifestarse en rojo. Dice, pues me comporto un nivel más arriba del rojo. Entonces imagínense ese choque. Y algo importantísimo que menciona Claire Graves es que no puedes apagar un rojo con el rojo. No, claro. Para apagar un rojo necesitas apagarlo con verde, con vida, con amor, porque de lo contrario se vuelve una lucha de poderes insostenible. Ok, entonces un tip que tú nos podrías dar a partir de esta experiencia, Hugo, es, independientemente de que identifiques tú en qué nivel de conciencia está, trata de identificar en qué nivel de conciencia está la gente que te rodea, ¿no? Tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, en fin, para que empieces a identificar y entender por qué reaccionan como reaccionan. Y de esta manera, entonces, tú no estés en el mismo nivel que ellos y puedas resolver las situaciones del día a día con un nivel que les permita un balance, un equilibrio. ¿Ese sería un buen tip, Hugo? Así es. El tip número 1 es ese, maestro. Okay. Identificarse, autoconocerse, tratar de encontrar nuestro epicentro dentro de estos 8 niveles de conciencia, y una vez que nosotros nos hayamos identificado, ver de qué manera podemos ir explorando el resto de niveles de conciencia para ver cuáles nos resultan más adaptativos. Algo importante aquí, maestra, y vuelvo a reiterar la cuestión de la conciencia, del famoso Pepe Grillo. Cuando nosotros empezamos a trascender los niveles de conciencia, nos empezamos a volver más críticos en ese aspecto y a evaluar qué es lo que realmente estoy haciendo de manera correcta y de manera incorrecta. Entonces, bajo esta premisa, el yo conocerme e identificar cuáles niveles de conciencia puedo utilizar para lograr mis objetivos, me compromete a que lo haga sin lastimar a los demás, porque si no me sigo quedando en el nivel de conciencia naranja. ¿Sí me explico? Sí, claro, por supuesto. En donde únicamente yo quiero obtener beneficio para mí y pues los demás que se rasquen como puedan, ¿no? No, y no se trata de eso. Entonces, a partir de poder hacer esta reflexión personal y ubicarte y ver dónde está tu conciencia, empieza a trabajarlo como si tuvieras este Pepe Grillo aquí, que te estuviera diciendo, ¿no? Abusado, acuérdate que tu nivel de conciencia a lo mejor es esta parte explosiva, es esta parte de poder que tiene muchas cosas buenas porque es el empuje, pero hay que estar muy alerta de no llevarlo al extremo, ¿no? Y de poderlo trabajar. Así es. Entonces, desarrollemos este Pepe Grillo a través de este reconocimiento de nuestra conciencia, y me gustaría empezar a ver algunas preguntas de la audiencia, Hugo, porque seguramente hay muchas, para que pudiéramos empezar a dar respuesta. Sí, claro. Paola nos dice, lo ideal es tener un equilibrio, ¿correcto? Saludos. Gracias, Paola. Excelente, claro. Correcto, trabajar en el balance, en el equilibrio. Fernando Cruz, ¿siempre es ascendente la espiral dinámica? Pregunta Hugo. No siempre es ascendente, maestra. La tendencia, obviamente, es que vayamos ascendiendo en esos niveles de conciencia porque nuestras expectativas y nuestras perspectivas cambian de panorama, van trascendiendo. Pero eso no quiere decir que cuando a mí me sea necesario regresar a un nivel anterior, yo pueda hacerlo.
Por ejemplo, yo puedo ser nivel conciencia verde y ser demasiado pasivo, ¿no? Estar en un grupo en donde generalmente es una de las características del nivel de conciencia verde. A tratar de ayudar a todos, de que todos obtengan el mejor beneficio de todo esto, pero muchas veces ese nivel de conciencia se queda en preocuparse por eso y no avanza, no toma decisiones, no va al siguiente paso. Entonces en ese momento se necesita de un toque de conciencia roja que le diga, ya muévete, ya no la pienses, ya pásate a la siguiente, arriésgate, ¿no? Claro, así es. Entonces, estar conscientes de todos los niveles nos permite tomar la herramienta que requeramos de esa conciencia para poder lograr los proyectos o trascender la situación de vida que tenemos, ¿correcto? Así es, así es. Excelente. No sé si haya más preguntas. Dora nos pregunta, ¿y cómo podemos evaluar en qué nivel de conciencia estamos? ¿Existe algún test, Hugo, específico de esto? Desafortunadamente no, maestra. Es lamentable que mucha de esta información que ahorita yo les estoy compartiendo, la mayoría está en inglés. La bibliografía de Claire Graves es muy limitada, pero hay muchos autores que se han encargado de desarrollar esto. Entonces, ¿cuáles son los tips o las sugerencias que yo les puedo dar para identificarnos en el nivel de conciencia? Observarnos mucho y observar a nuestro entorno. Hacer una evaluación, no nos vayamos a casarnos únicamente con el comportamiento de nuestra vida en un periodo de nuestra vida, sino que lo veamos de manera global. Cómo nos comportamos en la adolescencia, cómo nos comportamos en nuestra juventud, cómo nos comportamos ahora que somos adultos y que tenemos otra perspectiva de la vida a la que teníamos cuando éramos adolescentes. Cuando nosotros hacemos esa introspección cronológica en la vida, va quedando un poco más clara el nivel o el epicentro del nivel de conciencia en el que nos estamos desarrollando. Eso no quiere decir, Claire Graves lo puntualiza mucho, que por ejemplo un nivel holístico sea únicamente atributo de Gandhi o de Jesucristo o de todas esas personalidades. Él decía que todos y cada uno de nosotros tenemos todas las facultades para desarrollar todos los niveles de conciencia. Todos nacemos con esas facultades. Gandhi no nació como era, ¿no? Que todas estas personalidades no nacieron así. Si podemos ver la cronología de Gandhi y pudiéramos enfocarlo en su nivel de adolescencia o de niño, pudimos ver a un niño caprichudo igual que muchos de nosotros lo fuimos. Claro. Qué interesante esta reflexión, Hugo. Entender que todos tenemos la posibilidad de llegar hasta esta conciencia. Que estas personas no eran diferentes a nosotros, seguían siendo seres humanos, simplemente a lo mejor empezaron a trabajar mucho más en su desarrollo personal. Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Cuando uno empieza realmente a generar desarrollo, aprendizaje y conciencia de lo importante que es empezar a entender que tengo todos los talentos y las habilidades, tengo todas las fortalezas del carácter, como lo diría Martin Seligman, pero que en mí está echar mano de ellas y desarrollarlas al máximo. Estar con este Pepe Grillo que me esté diciendo por dónde va el camino, qué fortaleza necesito o qué nivel de conciencia o rasgo necesito empezar a trabajar. Entonces, importante saberlo, todos tenemos la posibilidad de trabajar en esta espiral dinámica de conciencia para poder ser mejores personas, para encontrar balance y tener un mayor bienestar. Y me gustaría ver si hay más preguntas por ahí, ¿correcto? Adelante. Por ahí Atenea Arriaga nos dice, ¿cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para trabajar en cada nivel de conciencia y cómo encajan las disciplinas como el yoga o las artes marciales? ¿Cómo encajan estas disciplinas en esto, Hugo? Excelente pregunta, maestra, y muy ad hoc a lo que estamos mencionando. Tip número 1, conocerme a mí mismo. ¿Cómo me puedo conocer a mí mismo estando en el aquí y en el ahora? Teniendo conciencia plena. Y para eso sirven todas estas disciplinas como el yoga, el mindfulness, el ejercicio, la meditación y todo ese tipo de terapias alternativas que últimamente han tenido mucho auge y que muchos psicólogos de hueso colorado como que no terminan de aceptar muy bien, pero que últimamente han dado muy buenos resultados, ¿no? Todo este tipo de terapias alternativas como
la meditación y el yoga, o sea, hay estudios científicos comprobados del beneficio que producen en el cerebro todo este tipo de disciplinas. Entonces, tip número 2, utiliza mindfulness y todo este tipo de disciplinas holísticas. ¿Para qué? Para encontrarte contigo mismo, para estar en el aquí y en el ahora, para vivir el presente, para autocuestionarte y dejar de vivir en la inercia y en el piloto automático. Excelente, Hugo, excelente. ¿Y nos podrías compartir bibliografía? Creo que ahí nos trajiste bibliografía para que toda aquella persona que esté interesada en seguir leyendo de Clare Graves, pues pueda hacerlo. Por ahí teníamos un listado que nos hiciste favor de compartir para Les comparto otros dos tips, maestra. Adelante, mientras ponemos a la... Venga. Tip número 3, conoce a tu entorno. Una vez que yo ya me identifiqué o que ya tengo lo más claro posible cuál es el nivel de conciencia principal con el que yo me comporto normalmente, empieza a observar a tu entorno, cómo se comportan los demás, cómo se comportan tus hijos, cómo se comporta tu pareja, cómo se comportan tus colaboradores, cómo se comportan tus alumnos, para que de esa manera tú vayas acoplando los niveles de conciencia que ellos presentan con los que tú tienes. Posiblemente ellos, y esto encadena el último tip que les doy, trabajar en nosotros mismos, porque muchas veces nosotros queremos cambiar el entorno, maestra. Queremos cambiar a los demás. Claro. Así es. Entonces, para generar ese cambio, primero tenemos que generar el cambio en nosotros mismos. Entonces, el último tip es trabajar en nosotros. No gastar dinero ni cambiar nuestro entorno en el cual tenemos muy poca injerencia, sino en nosotros. ¿En qué sí es lo que podemos cambiar? ¿Qué está en nuestro control? Nosotros mismos. Excelente, Hugo. Me parecen tips maravillosos y agradezco mucho que los des para que la gente los tenga presentes. Es más fácil empezar a hacer un trabajo interior que empezar a querer cambiar el entorno o a las personas que están cerca de nosotros. Entonces, creo que la herramienta que nos has dado de esta dinámica espiral maravillosa, de esta teoría de Graves, nos aporta muchísima información de hoy, cómo puedes trabajar desde tu conciencia en un entorno que te pone a prueba. En este tiempo de no tiempo que te lleva a la reflexión personal necesaria para que podamos salir adelante. ¿Y cómo podrías también compartir a lo mejor este conocimiento de esta teoría con las personas que viven contigo, ¿no? Y empecemos a entender qué puedo hacer, qué puedo trabajar y cómo empezar a hacerlo y estar conscientes de esta conciencia de Pepe Grillo que nos está todo el tiempo diciendo por dónde podemos encontrar el camino y el bienestar. Así es que agradezco muchísimo tu participación, Hugo. Fue un deleite tenerte aquí. Espero que lo volvamos a hacer muy, muy pronto. Agradecemos a la audiencia. Y yo quisiera terminar con una última frase. Y la frase es de Carl Jung. Y la frase dice así: tu visión te vendrá mucho más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Porque aquel que mira afuera sueña, pero quien mira en su interior verdaderamente despierta. Así es que la invitación del programa del día de hoy es: vivamos despiertos desde nuestra conciencia y entendamos que mirar dentro del corazón nos provee las herramientas para soñar, pero poder también lograr los sueños. Hugo, mil gracias por tu compañía. Una última frase que quieres darle a nuestra audiencia. Ahí dejamos tus redes. Ahí están pasándolos, las redes de todos. Para que te puedan contactar, Hugo, sí. Ahí están tus redes, por favor, quien quiera contactar a Hugo, ahí están. Ahí están también nuestras redes de contacto de Coeduca, nuestra página, donde tenemos todos estos videos que hacemos cada semana y muchos más, donde nos pueden contactar y seguir por Facebook y por Twitter. Y ahí estamos desde el corazón para ustedes, trayendo temas que nos invitan a la reflexión y al desarrollo personal. Hugo, mil gracias por estar en este programa, de verdad fue un placer y gracias por aportarnos. Gracias, maestra, gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes en otro café. Gracias, Hugo. Hasta luego, maestra, muchas gracias.